Hola, hola. Buenos días a todos. Ahí estamos. Estamos terminando de recibir en este momento gente. Si nos dan un minutito, vamos a ver si se terminan de sumar. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ir arrancando en este momento. Ya tenemos suficiente gente y el resto se irá sumando con el tiempo. Ahí estamos. Eh, Bueno, me presento. Mi nombre es Demian Schneidman. Yo soy CEO de Diguang. Somos una compañía de producto digital. Tenemos unos 26 años en el mercado. Somos probablemente una de las más antiguas que hay en Latinoamérica, dedicadas casi exclusivamente al mercado de startups. Soy cofundador de Digital House, uno de los coding bootcamps que tuvieron mucho éxito desde Argentina y salimos para el resto de Latinoamérica. Hemos tenido un interesante crecimiento y hemos recibido varias rondas de inversión. Y he participado en varios directorios de varios de los startups que hemos trabajado. En este momento formo parte de N5, que es una startup dedicada al mundo bancario, al mundo de fintech, y formo parte de su directorio y trabajo como profesor. Bueno, técnicamente he renunciado a mi puesto de profesor, porque ya no puedo más de la cantidad de roles, pero he sido profesor durante 17 años. Así que, por lo menos para los que no me conocían previamente, les quería comentar un poquitito quién les está hablando. Eh, es una charla un poco extraña para mí y creo que va a ser un poco extraña también para ustedes. Mi público natural en líneas generales son startups y en líneas generales personas en el mundo de la tecnología. Yo soy licenciado en sistemas, mi formación es técnica, fui CTO durante gran parte de mi vida, trabajé en muchas compañías tecnológicas y tengo mi rol de CEO desde hace unos 2 años. Entonces, en líneas generales, mi enfoque, mi mirada sobre todo este universo es de un lugar técnico, que en líneas generales, si bien tiene cierta convergencia con el mundo de la mayoría de ustedes, que son venture capitals, hay algunas aceleradoras por lo que estoy viendo en la gente que tenemos aquí participando, es un enfoque un poco diferente al que en líneas generales se le da al mundo de las inversiones. Entonces, esta charla primero va a ser un poco rara para mí, porque este público es diferente al que estoy acostumbrado, y esta charla va a ser un poco rara para ustedes porque vamos a hablar de cosas que en general ustedes hablan menos. Espero que sea entretenida, espero que les sirva, espero que les deje algo. Eh, como base para esto, lo que no es extraño para mí es conversar con ustedes. A muchos de ustedes los conozco personalmente. Y súper interesante, hay mucha gente en esta charla que no conozco. Así que, de hecho, les agradezco muchísimo a nuestros sponsors, tanto Startup Blips, Links como AvantCloud, que hicieron una linda difusión de esto. Así que hay bastantes personas que no conozco en este momento de las que están acá. Nuestro vínculo con Venture Capitals y principalmente con aceleradoras nace obviamente desde nuestro rol de creadores de startups, en muchos de los casos trabajando o startups que forman parte de estas aceleradoras o Venture Capitals, y en muchos casos, o con muchos de los Venture Capitals, algunos que están aquí y otros no, en mi rol de co-founder de Digital House, hemos recibido rondas de inversión de Kasek, Rise Fund, de TPG, de Riverwood, así que estoy acostumbrado a tener estas conversaciones, pero no sobre los temas que vamos a hablar hoy. Bien, la razón de esta charla, por qué se nos ocurrió hacerla, esencialmente es porque charlando con algunos de ustedes, ¿sí? En nuestra ayuda a Venture Capitals, haciendo algunos assessment de producto y técnico,
algunos nos dijeron, sí, alguna vez los venture capitals deberían tener una conversación así. Y se nos ocurrió que podía ser interesante crear hacer una de estas primeras. Así que vamos a arrancar ahora, les dejo toda esta introducción y les voy a contar, voy a arrancar con algunos números, ¿sí? Les voy a contar un poco cómo nace esto, cómo nacen estos números. Hace unos 2 años, un venture capital muy grande, con quien nosotros trabajamos mucho con algunos de sus startups y que hacemos algunos assessments para ellos, nos consultó si podíamos hacer un informe, ¿sí? Un informe de lo que habíamos aprendido en los más de 150 startups que nosotros habíamos construido, ¿sí? Tenemos más de 150 startups en este momento en nuestro haber, tenemos 26 años trabajando, desde el año 98 nosotros hicimos Boomerang, para que se hagan una idea más o menos temporal de en qué momento nacimos. Hicimos un informe, esencialmente tratando de ver de cuáles eran las lecciones aprendidas, qué cosas en comunes, qué patrones encontrábamos detrás de todas estas creaciones. Confirmamos un montón de creencias que ya teníamos y de hecho rompimos algunos sesgos también que teníamos, para ser honestos. A veces analizando los datos uno se da cuenta de que hay algunas cosas que son un poco más raras de lo que uno creía. Entonces, esto nació así, nació de la mano. Ese informe es un informe privado, de hecho, tiene un NDA. Nos permitieron publicar, hacer pública parte de esa información y un poco eso es el kickoff de esta charla. Bien, estos son algunos datos duros de lo que nos ha tocado a nosotros vivir en estos 26 años, ¿sí? De las startups que trabajaron con nosotros, más del 50% superaron los 3 años de vida. Hay un 27% de éxitos. Nosotros tratamos como éxito internamente local, tanto si la compañía tiene un exit positivo, por supuesto, y cuando se transforman esencialmente en un negocio rentable, cuando pasan a ser una compañía. Tenemos muchas de estas compañías, algunas, como trabajamos hace 26 años, incluso algunas que tienen 15, 16, 17 años de vida, ¿sí? Dentro de los patrones que encontramos en estas compañías que les fue bien, vamos a decir, encontramos, nosotros tenemos, ahora yo les voy a contar un poco sobre nuestras particularidades. El 71% no tienen un founder técnico, ¿sí? Una particularidad muy grande, a muchos se sorprenderán, el 71% de los éxitos no tienen founder técnico. Acá les voy a dar un pequeño bias. Son compañías que trabajaron con nosotros, por lo tanto hay una explicación. Son compañías que acudieron a una compañía de producto digital para crear sus productos. Así que ahí empieza a tener un poco más de explicación. ¿Por qué el 71%? Igual hablo del 71% de las compañías que tuvieron, de las compañías que les fue bien, ¿sí? El 40% eran first-time founders, ¿sí? Eran fundadores esencialmente que eran su primer startup. Como esta compañía tiene muchos años, venimos haciendo hace mucho esto, tuvimos varios exits grandes, participamos de algunos unicornios, eso hace que muchos emprendedores, este es otro bias, hay muchos emprendedores quizás un poco más famosos o con más trayectoria que han llegado a nosotros. Por eso también hay un pequeño ajuste bias que yo les comento cómo es, ¿sí? Y una particularidad muy grande, el 62% de estas compañías no tuvieron C-Level más que el CEO, ¿sí? Durante los primeros 2 años, ¿sí? Por eso ese asterisco es porque, sí, había un CEO de la compañía, no había CTO, no había CFO. Esto, nuevamente, una rareza, sobre todo cuando hablo con Venture Capitals. Y vamos a arrancar, entonces. Bien. Lo primero que a nosotros nos interesó cuando hicimos este estudio, esto es una creencia nuestra, creo que es más que simplemente una creencia, es una realidad probablemente aplastante, esto es matemático, ¿no? El éxito es raro, ¿sí? El éxito es una rareza, el éxito es poco frecuente, el fracaso, el fallo, es mucho más frecuente del éxito. Pero lo importante no es simplemente entender eso, sino es entender, en definitiva, es estadísticamente cuán relevante es encontrar patrones en un éxito. Si yo quiero replicar, yo quiero ser exitoso, ¿debería hacer lo que hicieron las empresas exitosas o debería no hacer lo que hicieron las empresas que no fueran exitosas? Bueno,
tratar de encontrar patrones en el éxito, cuando el éxito es escaso, nos da esencialmente este problema, un problema estadístico, ¿no? La muestra es mucho más chica. Podemos encontrar patrones que no sean ciertos, creer cosas basados en muy pocos casos, ¿sí? En cambio, el fracaso, el fallo, es absolutamente abundante, ¿sí? Entonces, una muestra con correlación relevante en el fallo, por lo menos nos da estadísticamente más garantías de que pueda ocurrir. Y este estudio se enfoca justamente en qué hicieron un montón de startups que les terminó yendo mal. Nosotros no decimos que les fue mal por eso, no podemos decirlo, no podemos afirmarlo estadísticamente. Lo que sí podemos decir es que tuvieron mucho en común estas cosas, ¿sí? Bien. Somos una empresa de tecnología, somos una empresa de desarrollo. Lo primero que vamos a hablarles, hablar de código en Venture Capital, todavía me sigo sintiendo raro diciéndole esto a ustedes. Lo primero que encontramos en nuestro estudio es que el 18% del código, ¿sí?, que se había escrito no tenía uso. 18% de código sin usarse. Si bien esto no es lineal, imagínense cierta linealidad e imagínense el 18% del dinero que ustedes invierten utilizado en algo que no tiene sentido, utilizado en la nada, ¿sí? En definitiva. Esto es un gran, claramente, esto le preocupa a un montón de gente, pero el gran tema es entender por qué ocurre esto, por qué hay tanto código sin uso. Y esto nos lleva a varios de los puntos que vamos a ver en este informe. Una de las cosas es un foco excesivo en la tecnología. Suena raro, startups digitales, hablar del problema de un foco excesivo en la tecnología. El código que encontramos en startups, en definitiva, nosotros recurren muchas veces para hacer informes o recurren a nosotros en un último momento para llegar a cuestiones de escalabilidad o cosas por el estilo. Lo que encontramos es código para enamorar a profesores universitarios, ¿no? El código que un alumno universitario se sentiría feliz de mostrarle a su profesor. Código preparado para escalas inapropiadas. Código escrito para el 1.000.000 de usuarios en startup con 20 usuarios, que todavía no encontraron product market fit. Código preparado para soportar funcionalidades que aún no están programadas y que aún no sabemos si van a existir. Bueno, todo este conjunto de cosas es absolutamente abundante en startups que no termina yéndoles del todo bien, startups que fracasan. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, y este quizás es el concepto más exótico y es el menos común entre un lenguaje de negocios y un lenguaje técnico, es la mala comprensión del concepto de deuda. Y esto quizás suena complicado, pero en realidad es sencillísimo. Para cualquier persona, probablemente para cualquiera de ustedes que están del lado del negocio, que están mucho más cercanos a los números, ¿sí?, ustedes perciben la deuda como una herramienta. Un economista percibe la deuda como una herramienta útil, en definitiva, para poder obtener determinados beneficios hoy, en el momento, pero poder, en definitiva, no necesariamente sufrir el costo, ¿sí?, de esto en este momento, diferir el costo en el tiempo. Bien, el gran problema de esto es que para un técnico la deuda es casi una mala palabra. La deuda técnica es todo lo que sus profesores universitarios le dijeron que estaba mal y que tenía que evitar, ¿sí? Entonces, el gran problema de esto es que hay una diferencia de percepción entre negocio y tecnología. Los técnicos, los programadores intentan no tomar deuda, y si ustedes le preguntaran al CEO de la compañía, en el caso de un CEO no técnico y un CTO técnico, o un equipo tecnológico, aunque no tenga CTO, uno diría, endeudate todo lo que puedas, ¿sí?, porque en realidad todo lo que no vaya a funcionar es una deuda que no vamos a pagar. Esta es la otra belleza de la deuda técnica. Todo lo que no se termine usando es una deuda que no pagan, ¿sí? Un feature que los usuarios nunca vayan a usar, lo ideal es endeudarse técnicamente, no programarlo excesivamente bien y terminar, en definitiva, si no termina funcionando, jamás pago la deuda y lo abandono, ¿sí? Entonces, los técnicos
ven la deuda, vemos la deuda. Yo tuve que aprender a lo largo del tiempo, tuve que dejar de programar para terminar esto, tuve que dejar de estar enamorado del código que escribía para darme cuenta de que era un problema, de que tenía una visión contraria a la de mi partner de negocios, ¿sí? Esto es realmente terrible. Nosotros hacemos algunos chistes en las charlas, en las charlas que les damos a startups con respecto a esto. Yo seleccioné alguna cosa que les quiero mostrar a ustedes porque son realmente, son burdos. Los chicos se ríen en muchos casos de los startups, de estas cosas, pero les ocurren. Esto es de un humor, obviamente, es de un humor muy nerd, ¿no? Acá estamos viendo a Bill Gates y a Paul Allen. Esto, más allá de esto, hago un pequeño paréntesis. Esta imagen fue generada por AI. Lo único que no fue generado por AI es el logo de Windows 95, porque la mayor parte de las AI tienen vedado, justamente por temas de marcas y patentes, utilizar estos logos. Así que es lo único que está editado. Bueno, en esta charla entre Bill Gates y Paul Allen, en definitiva, tenemos una hipotética charla antes del lanzamiento de Windows 95. ¿Y por qué esto es un chiste? El chiste de esto es que Windows 95 tuvo, no sé si lo sigue teniendo, pero tuvo durante mucho tiempo dos récords interesantes. Windows 95 fue el sistema operativo más vendido el primer año, ¿sí? O sea, fue un producto súper estrella, un producto que realmente le funcionó a Microsoft. Y por otro lado, es el producto históricamente con el récord de bugs encontrados durante el primer año. O sea, es un producto que un técnico hubiese dicho no está listo para lanzarse. ¿Sí? Quizás es la parte más humorística de esto. O sea, las visiones opuestas a que es un producto listo para lanzarse del lado del negocio y que es un producto listo para lanzarse del lado tecnológico. Y esto decidí agregar uno más porque es uno que me gusta, esto le pega directamente a CTOs muy novatos, ¿sí? Y es esto que vemos permanentemente nosotros cuando hacemos assessment de startups. Código preparado para el millón de usuarios. Códigos y arquitecturas súper complejas que lo único que hacen es terminan reduciéndole mucho la vida a los startups, porque obviamente hay que poner muchísimo más esfuerzo, hay que poner mucho más tiempo, luego mantener toda esta funcionalidad lleva un montón, y estamos hablando de startups que a veces están fabricando software escalable en un MVP. ¿Sí? Eh, Nuevamente, hay de todo, ¿sí? El gran problema que tiene este mercado también en términos de tecnología es que al software, lamentablemente, y esto es una percepción, y yo lo acepto, es una percepción absolutamente individual, hubo gente que lo quiso comparar con la ingeniería. ¿Sí? Entonces, y lanzaron un montón de libros que dicen ingeniería del software. ¿Sí? Y el software es una de las tareas menos ingenieriles dentro de todas las ingenierías. El peor ingeniero que ustedes conozcan, ¿sí? El peor ingeniero civil que conozcan, igual calcula bien un puente. O sea, la matemática, la física es exactamente igual. Si ustedes agarran a 10 ingenieros y les piden calcular un puente, más o menos obtienen el mismo resultado. ¿Sí? En el momento que le piden a 10 arquitectos de software, a 10 programadores que le digan cuál es la mejor forma de desarrollar un software, se encuentran con 10 soluciones absolutamente distintas. En ese caso, el software, hay un famoso una persona muy, muy famosa en el mundo de la tecnología, que dice que el software se parece más a la poesía que a una ingeniería. Yo estoy bastante de acuerdo con esta persona. Bien, más allá de los chistes, vamos a seguir una segunda variable. La primera variable que detectamos es código. Para nosotros es absolutamente fácil detectar que un startup está mal balanceado en términos de código. Pero otra de las cuestiones en las cuales los startups tienen un pésimo balance, ¿sí? Y sobre todo analizando, obviamente, siempre un análisis desde lo que fallaron, ¿no? De los startups que no terminaron con un éxito, ¿sí? Es que la mayor parte de los startups digitales, tienen un balance desproporcionado hacia la tecnología. Los equipos tecnológicos tienen demasiado poder.
yo soy casi un traidor diciendo esto a la comunidad técnica a la cual yo pertenezco, ¿no? O sea, los técnicos tienen demasiado poder. Y los técnicos tienen demasiado poder porque tienen una ventaja injusta. En líneas generales, los seres humanos creemos que sabemos de todo, hablamos de todo. En líneas generales, cada uno en nuestros países, acá tenemos gente de un montón de países, en líneas generales sabemos, creemos saber qué habría que hacer con la economía, qué habría que hacer con la política, ni que hablar si hablamos de deporte, si hablamos de fútbol, todos somos directores técnicos y podríamos darle cátedra a los directores técnicos de nuestros países de a qué jugador deberían poner y a qué jugadores deberían sacar, ¿no? Sabemos de todo, excepto una cosa, tecnología. La persona que no es del mundo de la tecnología le produce casi un cortocircuito en el cerebro, ¿no? Entonces, desde la imagen de nuestros padres con los primeros controles remotos de una videocasetera o de un DVD, esa imagen prácticamente se extiende hacia todos los rubros de la tecnología, ¿sí? Entonces, cualquier indicación, hay que estimar una integración con un proveedor y le pido a mi equipo técnico, no tengo ningún tipo de ancla para determinar, para poder participar en esas decisiones. Todas las decisiones que toma tecnología, desde el lado tecnológico, son inobjetables, ¿no? O sea, casi que no las entendemos. La gente que está del lado de negocios, que está del lado de finanzas, tiene que aceptarlas como verdad, tiene que tomarlas, en definitiva, y si es tu socio, si es tu co-founder, si es tu CTO, si es tu líder técnico, se supone que confías en esa persona. Entonces, pero esto tiene un efecto muy, muy particular. La mayor parte de las decisiones del producto, ¿sí? En gran parte del tiempo, tecnología tiene un peso gigantesco en el orden y la calidad que se le pone a todo lo que va a ocurrir en el producto. Bueno, ¿qué notamos nosotros? Esto se empieza a invertir hacia el final de los startups que están fallando. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir que, obviamente, perdiendo dinero, consumiendo el dinero, con un burn rate quizás un poco alto, o no, se va acercando el tiempo donde todavía no recibimos una nueva ronda, no llegamos al equilibrio, no podemos ser autosustentables, entonces el CEO empieza un poco en crisis y empieza a tener unas conversaciones que es extraño, son conversaciones que deberían existir desde el principio y sin embargo empiezan a existir en un momento en el cual prácticamente el CEO abre el juego y dice, mira, no llegamos, si no logramos tener determinados resultados, esto se termina. Entonces, esas conversaciones terminan en conversaciones aún más raras. Entonces, aquella integración de la cual podía ser un unlock de un nuevo negocio y que demoraba 2 meses y medio desarrollarla con una estimación hecha por el equipo técnico, ahora el representante técnico dice, bueno, mira, lo podríamos hacer un poco mal y lo podríamos hacer de muy baja calidad y podríamos hacerlo, y dice cosas como en 4 días. Y lo peor es que el CEO se pone contento en ese caso. Dice, uy, qué bueno, quizás esto es nuestra salvación. Pero la estimación era 2 meses y medio al principio. La ecualización de la urgencia, ¿sí? Es absolutamente errónea y se empieza a ecualizar mejor hacia el final. Cuando le queda poco tiempo a la startup, nosotros notamos, ¿sí?, que el negocio empieza a tener mucho más influencia. Y lo que te das cuenta esencialmente es que se tomaron un montón de decisiones, ¿sí?, que quemaron un montón de tiempo barra dinero, barra recursos. A mí me odian cuando digo esto en contextos técnicos, ¿sí? Pero el 99% de las startups, de la mayor parte de sus carteras, no hacen rocket science, no están creando nueva ciencia, ¿sí? Voy a sacar a las biotech de acá, obviamente. Hablo de startups donde el producto es un producto digital, ¿sí? La mayor parte de lo que hacen es código que, esto requiere una conversación mucho más profunda, es código
que podría potencialmente escribir cualquiera. Esto, déjenlo entre paréntesis, lo de podría escribir cualquiera, pero no están creando nada exótico, ¿sí? Entonces, las decisiones deberían ser más conjuntas, ¿sí? Hay un peso, esto es lo que tratamos de reflejar en esta gráfica. Esto es un gran problema que vemos en las startups y es un gran patrón repetitivo en las startups que no les ha ido bien. Como tercer variable, les hablé del código, les hablé del peso de las decisiones en el caso de tecnología, y la siguiente, este slide habla del producto, de los features del producto. Más del 25% del producto con menos de 5% de utilización a los 6 meses de lanzarse. ¿Qué significa esto? Mucha opinión. Un montón de opinión. Esto es otro de los patrones repetitivos en los startups que se lanzan, ¿sí? Hay un montón de opinión. ¿Y saben cómo lo medimos nosotros? Esto yo les doy de líneas generales, yo no cuento mucho sobre la metodología que utilizamos para hacer estos assessments y para ver, pero a mí me gusta contar un poquitito sobre esto. Lo que nosotros hacemos es mirar el backlog inicial, el plan inicial de proyecto, el mock, los prototipos iniciales, y miramos la evolución y dónde están al momento en el cual empezamos a trabajar con estos startups. Y deberían ser bastante distintos. Uno lanza un MVP con una determinada idea, con poco desarrollo sobre cada feature en líneas generales, hay excepciones a esto, pero por eso digo en líneas generales, y sin embargo, nosotros vemos que a lo largo del tiempo hay una propensión a continuar y terminar la idea original. Hay una idea, esto es mucho más, y acá tiene mucho más que ver el CEO que el CTO, o en conjunto, no importa, pero en definitiva, el startup tiene la creencia de que esto va a funcionar cuando su idea completa se haya plasmado. O sea, es casi el, todavía no lo entendieron. Cuando vean eso que yo tengo en mi cabeza, ahí lo van a entender y esto va a empezar a funcionar. Entonces, a pesar de que en estas épocas hablamos de ciencia de datos, hablar de que medimos un montón de cosas y que tratamos de medir el comportamiento de los usuarios y tomamos decisiones basadas en el comportamiento de los usuarios, un gran patrón que se encuentra en las startups que no tienen éxito es que cuando uno mira la línea de vida, te das cuenta que pocas veces se van alejando de la idea original. Recién se dan permiso de alejarse un poco de la idea original al final, cuando en líneas generales, salvo que sea una startup que haya levantado realmente un montón de dinero, es tarde. Yo les cuento, nosotros tuvimos una startup muy grande, con un fondeo muy grande, y yo no doy nombres en estas charlas, por supuesto, con un founder muy conocido en el mercado, muy conocido particularmente en el mercado en Estados Unidos, una startup basada en blockchain, con un CEO muy importante que tiene muchos éxitos, muchos éxitos y exits en su haber. Eh, yo digo muy Steve Jobs, muy con una idea, esta es mi idea, esto es lo que hay que hacer, y la verdad es que cuando alguien tiene tanto éxito detrás, a veces es bastante difícil contradecirlo. Bueno, yo les voy a contar qué ocurrió. El primer release de ese startup fue a los 26 meses. 26 meses. No escucharon mal. Eh, la cantidad de veces que yo me he peleado con este founder, o sea, pero peleado, o sea, conversaciones casi a los gritos, diciendo, esto no puede seguir así. Seguimos siendo amigos, esto solamente para que se hagan una idea, seguimos teniendo una relación increíble, pero cuando terminamos de poner finalmente un software gigantesco, algo realmente fantástico, todavía tiene una chance de lograrlo. Eh, Quedaba muy poco dinero para la comercialización y para ponerlo a prueba, ¿sí?
O sea, esta persona tenía una idea, que es brillante la idea en su cabeza, no podía alargarla y no podía deployar menos, no podía mostrarle al mundo su idea hasta que no fuera increíble. Por supuesto, esto es un caso súper extremo. La mayor parte de los casos no son así, pero les quería contar el caso, probablemente el caso más extremo que tuvimos, ¿sí? Y gente a la cual no pudimos convencer de tomar una decisión diferente. Eh, por otro lado, yo trato siempre de hablar de datos estadísticos y hablo de promedios, y la verdad es que el promedio a veces es injusto para algunos. Sí hay startups que necesitan muchísimo tiempo para terminar armando sus productos. Nosotros participamos, esta es la única que puedo decir su nombre, porque yo formo parte del directorio, que es En5, una startup del mundo de las finanzas bancarias, una startup que nació, o sea, la fabricamos nosotros en DIC1, tuvimos 2 años para desarrollarla y luego hicimos una transferencia. Nosotros incluso tomamos a los programadores y a nuestros sucesores y armamos el equipo tecnológico de la startup. Bueno, esto fue un equipo gigantesco, un equipo de 10, 12 personas trabajando durante 8 meses para sacar la primera versión. Pero era una startup bancaria, era un software para instalar en un banco. ¿Sí? Era un software para que reemplazara casi 17 sistemas de un banco. ¿Sí? Donde el Move Fast and Break Things, famoso de Facebook de hace muchísimos años, no sirve. Break Things en un banco es algo que no va a funcionar. La industria bancaria requiere otro tipo de estándares de calidad, y una falla en Facebook no le produce un infarto como una persona que tiene 2 millones de dólares en su cuenta y de golpe ve 0 en el saldo. ¿Sí? Entonces, obviamente tiene un efecto reputacional diferente. Bien, entonces, gran parte de este problema, ¿sí? Gran parte de este problema tiene que ver con una obsesión, en definitiva, con llevar tu idea hasta el final. Y en esto el mercado tiene muy, muy malos ejemplos, ¿sí? Lamentablemente. Los ejemplos del mercado, nosotros tenemos de vuelta, todas imágenes generadas por AI, ahí tenemos ahí a varias personas, incluso en el mundo del deporte, tipos que son outliers, tipos que no hay que copiar. Si vas a jugar al fútbol, yo no te diré intentar hacer lo que hace Messi, no te va a salir, ¿sí? Si vas a lanzar una compañía y manejarla, yo no te daría los consejos de que lo hagas como Elon Musk, pero su éxito es indiscutible. Entonces, y sin embargo, cuando el mercado nos da ejemplos, cuando el mercado intenta mostrarnos la excelencia, nos muestra gente inalcanzable. ¿Sí? Es realmente difícil. Y gente con unas opiniones absolutamente fundamentalistas en algunos casos. Gente que hace técnicamente todo mal, hace todo distinto y sin embargo le sale muy bien. Tenemos que tener mucho cuidado con algunos de los ejemplos que ponemos en el mercado. ¿Sí? Muchos de nuestros founders en Latinoamérica y en Estados Unidos, famosos, excepcionales, líderes realmente un calibre increíble, yo no recomendaría copiarlos, porque la media poblacional no es como ellos. O sea, no, o sea, tengo la suerte de tener además de socio en Digital House a Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre. Es fantástico, pero la mayor parte de la gente no puede hacer lo mismo que él. Entonces hay que tener cuidado si para qué usamos de ejemplo a nuestros líderes. Siguiente. Bueno, este es uno de los chistes que nosotros siempre hacemos con respecto justamente a la decisión de features de los productos. Pero nada, es simplemente un chiste que me gustaba incluirlo. Eh, Bien, cuarto punto. ¿Cuánto importa la elección tecnológica? Otro tema absolutamente apasionante. Nosotros hemos recibido, ¿sí?, especificaciones para la creación de startups, donde viene un founder, una persona no técnica, y viene y nos dice, necesito, mira, voy a hacer esto, yo tengo experiencia en este mercado y creo que puedo producir esta disrupción, y quiero un equipo para hacer esto, y nos dice, y quiero que sea hecho en Node y React Native.
Y yo me sorprendo mucho cuando escucho a gente no técnica hablando de en qué tecnología debería hacerse tal o cual proyecto. Primero porque quisiera entender de dónde lo sacó. Claramente no es algo que no lo aprendió en la universidad, no es algo bien en el negocio. Entonces digo, alguien le dijo esto a esta persona. Entonces yo quisiera saber por qué. O sea, ¿por qué alguien le dijo que determinado startup, que determinado producto debería hacerse con una tecnología? Bueno, ¿qué probamos nosotros a lo largo de la historia? La tecnología es absolutamente irrelevante para el éxito. Pero es una variable que realmente no tiene correlación. ¿Sí? Entonces, no tiene correlación cuando no existe contexto. O sea, sin contexto, si ustedes no me dan contexto, yo digo, da exactamente lo mismo qué tecnología utilizan. Entonces ahí aparecen un montón de variables de contexto. Y las variables de contexto es estas tecnologías me permiten hacer lo que quiero hacer, para el 99% de los casos, todas. Node, Java, .NET, PHP, Python. Empiezan a resultar irrelevantes en cuanto a la decisión. Hay tecnologías que son más propensas para hacer algunas cosas y hay tecnologías que son más propensas para hacer otras, por supuesto. Pero realmente, o sea, afectan muy poco en estas variables. Ahora, después hay N cantidad de variables que lamentablemente las empresas no utilizan. Ahora, y después vamos a ver por qué no las utilizan. No las utilizan porque quienes toman las decisiones en líneas generales a veces las toman no tomando todas las dimensiones en cuenta. ¿Cuánta gente hay disponible en esa tecnología? ¿En el mundo? No sé si en el mundo, en donde yo voy a desarrollarlo. ¿Sí? Estoy en Argentina, estoy en Chile, estoy en Colombia, estoy en Perú. ¿Cuánta gente hay de esta tecnología? ¿Cuánto cobra? ¿Hay una diferencia fundamental en el salario entre una persona que programa PHP o Node o Python? Entonces, a misma propensión al éxito, ¿da lo mismo según la cantidad de disponibilidad y etcétera? ¿Cuánta competencia existe por esos recursos? Hay un montón, ¿sí? Pero los buscan mucho desde Estados Unidos, ¿sí? Y les ofrecen sueldos en dólares que yo no puedo pagar. ¿Cómo voy a competir? ¿Sí? Por los recursos necesarios para mi startup? Valor promedio de mercado. ¿Qué tamaño tiene esta comunidad? Voy a trabajar con una tecnología donde hay 1000 tipos en todo el mundo. Voy a trabajar en esto. Quiero trabajar en una tecnología muy poco común. Quiero usar frameworks y librerías que realmente tienen baja utilización. Bueno, son todas decisiones que hay. Y finalmente es el estadio en la curva de adopción, algo que poca gente le presta atención, pero esto es importantísimo. Yo me encuentro con startups, ¿sí? Que vienen a los 2 años y dicen, mirá, hicimos el frontend en Angular, y hoy no conseguimos programadores que quieran trabajar en Angular. Ahora todos quieren hacer React Native. Y hace 2 años la curva de adopción de Angular estaba horrible. La comunidad era gigante, pero estaba en bajada, porque React venía creciendo desde hace 5 años atrás. Era predecible, ¿sí? Pero la explicación es muy fácil. La persona que tomaba las decisiones tecnológicas le gustaba Angular. Esa es la decisión, ¿sí? Entonces, ¿cómo tomamos las decisiones? Entonces, a veces me viene a la mente, Kahneman y algunos autores que me encantan, y digo, tomamos unas decisiones absolutamente irracionales, y desde el lado del negocio, como no nos metemos en las decisiones tecnológicas, confiamos que hay alguien que las toma y que las toma bien, no nos preguntamos si por lo menos todas las dimensiones que deberían ser coherentes para el resultado que queremos están siendo tomadas en cuenta. Bueno, yo les doy una pista. No. Los técnicos, voy a decir me voy a incluir, somos menos pragmáticos de lo que la gente de negocio cree. Bien. Y ahora viene probablemente lo que yo llamo el broche final, la culpa. El problema de los C-level. Muchos de los factores que yo menciono en esta charla, ¿sí? Están asociados a un problema esencialmente que tienen los startups tecnológicos. Los tienen de forma natural y a veces los tienen un poco apoyados de forma artificial por ustedes, ¿sí?
por la gente que invierte en ellos, ¿sí? De alguna forma, la evaluación del positivo, ¿se acuerdan esa slide? Yo les dije, cuando tratamos de entender qué tienen en común las startups exitosas, en líneas generales lo que tenemos, hay dos variables. Una es, hay pocas, o sea, hay menos que las fracasadas, entonces en algún punto tenemos un cierto bias malo en términos estadísticos de lo que nos puede dar esa información. Y segundo es, ¿cuándo las analizamos? Entonces decimos, che, una startup necesita un CTO. Entonces la respuesta es, si tu respuesta es, mirá, todas las empresas buenísimas y unicornios que conozco, todos tienen CTO. Probablemente sí. La pregunta es si arrancaron con CTO, si cuando eran un MVP tenían un CTO o tenían su equipo concentrado en delivery y tenían programadores. Entonces, ¿cómo arrancaron y cómo terminaron? ¿Sí? Hay una discusión que en líneas generales se da y es muy común en toda Latinoamérica si los países tienen que invertir en cultura o no. Y hay una ecuación bastante exótica, donde dicen, mira, los países desarrollados invierten un montón en cultura. Y en realidad hay una contrapregunta a eso, es, antes de ser desarrollados, ¿invirtieron en cultura o invirtieron en cultura después de ser desarrollados? Entonces a veces es un problema temporal, es dónde nos ubicamos. Entonces, a veces simplemente por un bias propio y a veces un poco fundados porque en teoría un venture capital no va a invertir en nosotros si no tenemos todo un equipo de C-levels para bajar el riesgo, entre comillas. Todos los startups creen que necesitan un CTO. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo, nosotros siempre insistimos con este tema porque tenemos muchísimos casos así. El problema que tiene el founder es, esto estoy hablando cuando el CEO no es técnico. Cuando el CEO es técnico, esto no aplica. Quiero aclararlo, quiero dejarlo bien, bien en claro. Cuando tenemos un founder que no es técnico, tú tienes que tomar una decisión, ¿sí? Y la decisión, que es bastante complicada, es, el VC me pide un CTO. Cuando yo voy a mirar cuánto le tengo que pagar a un CTO con experiencia, uno de esos que si yo le pido que me dé su opinión, me va a dar una opinión fundada, estuvo en varios startups, participó en un montón de compañías, tomó decisiones interesantes. El tipo me pide demasiado. O sea, no hay forma que mi burn rate aguante un real CTO. Entonces, lo que termina ocurriendo es un fraude para todo. Entonces el tipo agarra y le dice a su programador al más senior de todos sus programadores, y cual rey Arturo con la espada, la apoya en el hombro y le dice, a partir de ahora, vos sos mi sitio. O sea, agarra y le da una C, con un montón de implicaciones. A veces le da equity, o sea, ocurren un montón de cosas, yo no voy a entrar en esa parte, hay una charla muy interesante que podemos tener con respecto a eso, pero no me interesa siquiera esa parte. Lo que me interesa es cómo se toman las decisiones. El founder decreta que su senior dev es su CTO y todos nos hacemos los distraídos. El VC dice, ¿tiene CTO? Tiene, check. Listo, tiene CTO. Y el founder, pero ocurre algo extraño, en realidad, ocurre algo aún un poco más exótico. El founder ahora mira a su dev, recordemos, senior dev, y dice, tengo un CTO. Y el poder en la toma de decisiones empieza a cambiar. El CTO es más importante, empieza a tener una relevancia, y el CTO empieza a tomar decisiones. Y empiezas a tomar decisiones que son decisiones que tomaría un desarrollador. No son decisiones que tomaría una persona que fusiona negocio, producto y tecnología. Empieza a tomar decisiones una persona que su única dimensión hasta el momento fue la tecnología. El peso, la ecualización del peso en sus decisiones, ¿sí?, es en general errónea, absolutamente errónea. Lleva a tomar unas decisiones
muy compatibles con todas las decisiones que venimos tomando, que yo les vengo contando antes, ¿sí? Estas decisiones, que en definitiva le dan el peso al lugar equivocado, están basadas probablemente probablemente en un fundamento ya irreal, y en esta idea, ¿qué es un CTO? ¿Para qué quiere un CTO? ¿Un CTO es un programador? ¿Qué quiero de un CTO? Y en líneas generales, lo que ustedes quieren como inversores, ¿sí? En definitiva, es garantizar de que tecnológicamente no se haga algo que nos quite chances en el futuro. En el presente es difícil que se les quite chance. Ustedes quieren un buen equipo técnico, un buen equipo de delivery que sea capaz de entregar lo que tiene que entregar en tiempo y con la calidad adecuada, no con calidad extrema, con la calidad adecuada. Y por otro lado, quieren alguien, no importa quién sea, quieren alguien que por lo menos garantice que estas decisiones no son un trade-off futuro. O sea, que no esté esencialmente yo metiéndome en un problema. Supongamos que me fue bien, este software no está hecho para que le vaya bien, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, pero la realidad es que si ustedes se ponen a pensar durante el primer tiempo, vamos a hablar MVP, Product Market Fit, y los primeros tiempos de scale, los primeros tiempos de crecimiento, la realidad es casi cualquier buen equipo de delivery con advice, con un buen advisor, lo puede solventar. No necesitan un advisor full time, no necesitan un CTO que esté 160 horas todo el tiempo tomando decisiones de cuál es la arquitectura o cuál es el camino que hay que tomar. Es carísimo. Entonces, como es carísimo, no lo hacen. Y al final terminan no teniéndolo, porque en definitiva dicen, yo tengo CTO, ¿para qué necesito un advisor? Y el CTO y el advisor se empiezan a llevar, empiezan a discutir por quién tiene más poder. Este tipo de relaciones, ¿sí? Este tipo de relaciones, que son relaciones bastante nocivas en el formato de discusión que existe entre los C-levels de la compañía, termina esencialmente en una espiral que en general termina siendo mal. ¿Sí? Entonces, una de las cosas, y en este caso que tengo a muchos de ustedes acá y tengo la oportunidad, es, más allá de mi consejo en términos de inversión, tengan en mente estas cosas, tengan cuidado con algunas sugerencias que hacen, porque algunas de estas sugerencias son incluso contrarias a sus propios intereses. Terminan produciendo algunos efectos indeseados. Nosotros como compañía, yo cuento esto obviamente porque nosotros somos una compañía de desarrollo, nosotros, el ejemplo más típico de hoy es en cinco no tuvo CTO hasta los 2 años. ¿Sí? O sea, mientras nosotros tuvimos el producto, nosotros hicimos ese advisory de CTO, como nosotros hay un montón de empresas, o por lo menos hay varias empresas que se dedican puntualmente a startups y a trabajar en producto digital, hay un montón de advisors, hay gente que se dedica a hacer fractional CTO. En líneas generales, advisory. Un poco de advice para estar seguros de que que van por un buen camino, es suficiente para los primeros tiempos. No quemen dinero en un rol innecesario, no regalen CES, no tiene sentido, ni desde el punto de vista de equity, ni desde el punto de vista del efecto colateral que tienen luego en la formación de la empresa. ¿Sí? Bien, la verdad, esto es una charla de 1 hora, todos ustedes son gente muy ocupada, esta charla definitivamente la terminó, quise ser bastante conciso sobre cada uno de los temas, obviamente cada una de estas cosas a mí me apasiona y puedo hacer un doble clic y contarles casos y detalles y un montón de anécdotas que tenemos en el mercado desde aquella época, con empresas que le fue bien, con empresas que le fue mal, hemos tenido la suerte, obviamente, porque somos viejos, porque estamos hace muchísimo tiempo, de trabajar hemos hecho el tatarabuelo de los sitios de dating, que fue Yahoo Encuentros, lo hicimos nosotros. O sea, realmente hemos tenido muchas experiencias muy, muy interesantes. La pandemia que trajo la telemedicina, el primer startup en Estados Unidos de telemedicina
lo hicimos nosotros en el año 2008, que fue vendido durante la pandemia. Todas estas cosas podemos hacer doble clic. Para todos aquellos que tengan alguna duda, que tengan alguna consulta, que quieran charlar un poco más sobre esto, definitivamente, bueno, acá tiene un QR, si quieren pueden escanear, y si no, nos escriben y les pasamos mis datos, o charlan con gente de mi equipo. Estamos, en definitiva, para lo que necesiten. Queríamos iniciar esto. Si nos lo piden, después podemos hacer doble clic sobre algunos de los temas que estuvimos charlando. Y como dato adicional, para no molestarlos mal, para no hacer una sesión de Q&A y que haya cosas interesantes para unos y no para otros, prefiero que esto lo hagamos de última en privado y todos me pueden escribir luego de esto. Si van a estar, para todos aquellos que estén en Chile Latam Summit, Emerge la semana que viene en Miami, sé que muchos de ustedes van a participar. Yo voy a estar ahí. Nosotros somos sponsors de Founder House, de Lazo y Endeavor. Así que vamos a estar ahí, vamos a estar participando de algunas de las charlas y de algunos de los side events. Por supuesto, durante el evento de VC Latam Summit y durante el evento de Emerge, para quien tenga ganas, nos tomamos un café y continuamos esta conversación. Bueno, y acá terminamos. Les agradezco mucho a todos el tiempo. Espero que por lo menos no haberlos aburrido demasiado. Quizás alguno de estos temas les haya despertado algún tipo de interés. Nosotros hacemos estos assessments para algunos venture capitals, que los hacemos preinversión, y en algunos casos hacemos unos pequeños checks, simplemente para darles algún síntoma de buena salud o mala salud. Para cualquiera que quiera continuar, nos vemos o en VC Latam Summit o nos vemos en WhatsApp o por email. Un abrazo grande para todos, gracias por haber venido, y nos estamos viendo. Hasta luego.